Hace unos días escuché una enseñanza que trajo mucha luz, mucho entendimiento a mi manera de acercarme y entender el pecado y la vida. Y está basada en Romanos 8, versículo 2, así que te la quiero compartir. Dice este versículo escrito por Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por mucho tiempo, y tal vez tú también, he visto el pecado como una falla en nuestra moral, una falla en la moral del ser humano con la que todos cargamos, por eso todos cometemos errores, todos nos portamos mal. Y cuando estaba en el ministerio infantil, yo les preguntaba a los niños: ¿alguien se ha portado mal? Y todos levantaban la manita, y alguien ha dicho una mentira y levantaban la manita. Entonces lo vemos muchas veces como una falla moral, y al verlo como una falla moral, nuestro mente o nuestra forma de arreglarlo es a través de la moral también. ¿Cómo se ve esto? Bueno, entonces si el pecado es una falla moral, tengo que arreglar mi moral, portarme bien, para entonces ya que mi vida no esté dominada o cautiva por el pecado. ¿Qué tengo que hacer para dejar de mentir? ¿Qué tengo que hacer para dejar de chismear? ¿Qué tengo que hacer para dejar de cometer cualquiera de este tipo de cosas que sabemos que son pecado, que no agradan al espíritu y que la Biblia nos muestra muy claramente que lo son? Entonces, bueno, punto número uno que dices es bueno, es bastante difícil, es una obra del espíritu el convencernos de pecado, el convencernos de que somos pecadores, pero luego el problema se encuentra en cómo reaccionamos o qué hacemos después de que ese entendimiento llega. Nuestras estrategias muchas veces son humanas, son morales, son intentar arreglar algo de una manera moral. El problema principal aquí es, y que este versículo nos muestra, que el pecado no es una falla moral. El pecado es una ley que rige sobre el humano, es una ley que rige desde que hubo esta desobediencia en el Edén. Fue una ley que se estableció entre todo ser humano, la ley del pecado. Somos cautivos por esta ley. No es una cuestión fácilmente cambiable, es algo que nos oprime, así como el pueblo de Egipto y Faraón oprimía a Israel y era una ley impuesta sobre ellos que no de manera moral podían ellos liberarse. Así y aún más grande, y en el ámbito espiritual, el pecado es una ley sobre nosotros que nos lleva a la muerte. Es como hablar de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, no porque tú digas: ay, no me cae bien, o no creo en ella, o déjame ver cómo la cambio, no va a cambiar, es una ley. Entonces tú puedes decir: no, yo voy a cambiar la ley de la gravedad con mis fuerzas, con mi esfuerzo yo voy a cambiar la ley de gravedad. Entonces yo voy a agarrar esta taza y la voy a sostener aquí y te voy a decir: mira, ¿ves? Ya vencí la ley de gravedad, o sea, le estoy venciendo. ¿Te das cuenta cómo le estoy venciendo? Puede ser representado por: estoy venciendo la ley del pecado, ya no estoy mintiendo, ya no estoy chismeando, ya no estoy engañando. ¿Te das cuenta cómo en mis fuerzas puedo? Sí, pero si yo me quedo aquí una hora o menos, mi brazo se va a dormir, voy a acabar soltando esta taza, se va a romper porque no tengo la capacidad de abolir en mis fuerzas una ley que es la ley de gravedad. Como tú y yo no tenemos la capacidad de abolir una ley que rige sobre nosotros, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces es ahí en donde entendemos y nos hacemos conscientes de que esta libertad no se gana a través de esfuerzo humano, y es ahí en donde nuestros ojos son abiertos a cuánto necesitamos un Salvador, y nuestro espíritu al ver a Cristo encuentra salvación y respondemos en gratitud. Así como era una sombra esta libertad que a través de las plagas Dios trajo al pueblo de Israel, necesitó venir esta ley y este poder superior al de Faraón de parte de Dios para traer libertad. Así es como Cristo vino y a través de la cruz y de su resurrección nos dio a ti y a mí libertad de una ley que éramos incapaces de vencer. Entonces yo quiero que puedas meditar un poco en esto, darte cuenta cómo te estás acercando tú hacia tu condición de pecado. Meramente en tu esfuerzo te cansas, te desanimas y luego ya no quieres y dices: no, esto de la vida en Cristo o esto de la vida de fe no es lo mío. Probablemente es porque sigues viéndolo como una falta moral y no como una ley de la cual necesitas clamar para que el Espíritu de vida en Cristo Jesús venga y traiga libertad, y una libertad completa, una libertad que te transforma de lo profundo hasta lo externo. Y esa es la vida que Cristo quiere que tú experimentes, una vida
confiando y viviendo en esta nueva ley que Él ha traído por su gracia a nosotros. Que Dios te bendiga. Déjame aquí en tus comentarios qué piensas al respecto y comparte este mensaje a amigos o familiares que quisieras que lo escucharan también.